Hola, soy Jarito Lucaña y hoy hablaremos de textos expositivos. Los textos expositivos también se conocen como textos informativos. Su principal función es transmitir información para aumentar el conocimiento sobre un tema determinado. La información presentada en un texto expositivo es el resultado de un estudio realizado anteriormente, el cual puede contener hechos, datos, un análisis, una investigación, palabras clave, una reflexión, similitudes, comentarios, explicaciones con ejemplo, etc. Su sentido es informal. Su estructura está compuesta por 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema elegido y se da a entender por qué este es importante. En el desarrollo se hace énfasis en el tema, presentando los datos y los detalles consultados. La conclusión sirve para resumir las ideas principales, señalar asuntos pendientes o hacer un recuento de la información presentada. Aunque algunas veces este párrafo de conclusión no es necesario, permitiendo al lector crear sus propias conclusiones. El propósito comunicativo del texto expositivo se expresa de 3 maneras. Un propósito informativo, porque se presentan datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Un propósito explicativo, ya que la información que ofrece incorpora explicaciones o especificaciones significativas sobre los datos que ofrece. Un propósito directivo, porque funciona como guía de lectura, presentando información clave, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Estos puntos permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no son. Ahora veamos las características del texto expositivo. Una redacción que no utilice ideas personales del escritor. Un lenguaje claro y preciso. El tiempo de escritura es el presente, por lo general. Se escribe en tercera persona. Se escriben oraciones que deben entender que quien escribe está a favor o en contra del tema, sin que existan puntos medios. Utiliza recursos como conectores, palabras que ayudan a conectar ideas. La comparación o la enumeración para facilitar el hilo del discurso. Hacer uso de palabras técnicas, vocabulario específico del tema o materia que se trata el texto. Se pueden utilizar aclaraciones o ejemplos para hacer más entendible el texto. Se suelen introducir datos y cifras que den más fuerza al argumento. Ejemplo de un texto expositivo. El tema: el dengue es una infección causada por un virus. El desarrollo y la conclusión. Clases de textos expositivos según su estructura interna. Expositivo de secuencia. Pone la información en un orden determinado para describir un proceso o una secuencia de acuerdo a una lógica de pasos o eventos. Tipos de conectores. En primer lugar, después, a continuación, por último. Ejemplo de texto expositivo de secuencia. Tema: la evolución del cine. Subtemas: el cine mudo, el cinematógrafo, el primer sistema sonoro, los experimentos con películas de color. Conectores: en primer lugar, después, a continuación, por último. Expositivo de descripción. Da a conocer las características de un determinado objeto o situación. Tipos de conectores: a la izquierda, debajo, a ambos lados, por detrás. Ejemplo de texto expositivo de descripción. Tema: las orquídeas del género Cattleya.
Características: presentan pseudobulbos. Las hojas pueden ser oblongas, lanceoladas o elípticas. Tienen pétalos y sépalos libres. Conectores: de arriba a ambos lados. Expositivo de comparación y contraste. Expone las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o situaciones. Tipos de conectores: asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo, a diferencia de. Ejemplo de texto expositivo de comparación y contraste. Tema: la sal y el azúcar. Semejanzas y diferencias: muy parecidos en su textura y en su color. Diferencian en su origen. Conectores: sin embargo, mientras que. Expositivo de enumeración. Presenta diferentes objetos o situaciones que tienen una característica en común. Tipos de conectores: por una parte, por otra parte, en primer lugar, luego. Ejemplo expositivo de enumeración. Tema: causas de muertes para el 2008. Elementos: las enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, los traumatismos. Conectores: primer lugar, luego. Expositivo de causa y efecto. Analiza las causas y consecuencias que dan origen a una situación. Tipos de conectores: por qué, puesto que, de manera que, por consiguiente. Ejemplo de dispositivo de causa y efecto. Tema: el aumento a largo plazo de la temperatura del sistema. Causas y efectos: aumento de los gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles. Conectores: en parte, causas. Expositivo de problema-solución. Plantea una situación-problema y se propone una solución o una serie de acciones que pueden contribuir a resolverla. Tipos de conectores: problema, conflicto, crisis, solución, medidas. Ejemplo expositivo de problema-solución. Tema: los índices de desempleo. Problema-solución: crecen de manera desbordante. Mayor ingreso para los sectores más vulnerables. Conectores: problema, solución, frenar. Y recuerden que el objetivo es construir. Nos vemos la próxima.